pavimentos, después van a seguir con tráfico. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se estudia tráfico? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué creen que se estudia? A ver, les preguntaré, a ver, ¿por qué se lleva la materia de carreteras 1? A ver, ¿para qué se lleva la materia de carreteras 1? Lo que ustedes están viendo, ahorita carreteras 1. ¿Para qué se lleva esa materia? ¿Cuál es la finalidad de esa materia? ¿Ah? Buenas noches, Inge. Buenas noches, ¿cómo estás, Lacey? ¿Qué tal? Un gusto. Dime. ¿Se lleva esta materia para aprender a diseñar geométricamente las carreteras? Muy bien, muy bien. Eso no se olviden nunca. O sea, carreteras 1 se enseña para aprender a hacer el diseño geométrico de las vías, ¿no? Es muy bien. ¿Para qué se enseña carreteras 2? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la finalidad de la materia de carreteras 2? En otras palabras, más fácil de entender, ¿cuál es la finalidad de estudiar carreteras 2? ¿Para qué sirve? Buenas noches, ingeniero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carreteras 2 se aboca más que todo al diseño de estructura de los pavimentos. Muy bien, David, excelente. O sea, carreteras 2, la finalidad es aprender a diseño estructural de los pavimentos, ¿ya? ¿Cuáles pavimentos? Generalmente se divide en 3. Generalmente las bibliografías se trata de agrupar en 3. Pavimentos flexibles, pavimentos rígidos y pavimentos articulados. Esas son las principales. A veces hay otras bibliografías que dicen pavimentos semi-rígidos, ¿no? O sea, pero yo prefiero agrupar en esos 3. Bueno, está muy bien. Y ahora yo les pregunto, la tercera materia de la mención de carreteras es ingeniería de tráfico. ¿Cuál es la finalidad de estudiar la materia de tráfico? Así como han estado diciéndome, de carreteras 1, el diseño geométrico de las vías. De carreteras 2, el diseño estructural de un pavimento en las vías. Esto. Ahora, ¿cuál creen que es la finalidad de la materia de ingeniería de tráfico? Ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hola, Lacey, dime. La funcionalidad de vías. Muy bien. Imelda, ¿qué cosa quiere? ¿Eso mismo, Imelda? Creo que sí. Quería decir definir los volúmenes y el flujo vehicular, tal vez. Ya, no, está bien. Indirectamente, pero el fondo es queremos que las vías sean funcionales, o sea, que no haya congestión, que no haya accidentes. Esa es la finalidad. Entonces, la finalidad es que las vías sean funcionales, o sea, que circulen los vehículos sin mayor problema, que no haya accidentes, que no haya aglomeraciones o congestionamiento. A eso se apunta, y indirectamente lo que dice Imelda, hay que estudiar bastante la parte de volúmenes, ¿no? O sea, los volúmenes de tráfico. Y uno cree que los volúmenes, o sea, son números de vehículos y bueno, ya, listo, número de vehículos, pero no, es en función del tiempo, del periodo, o sea, los volúmenes van cambiando. O sea, si voy a hacer en función de un año, ese es volumen anual. Si voy a hacer en función de un mes, el volumen de un mes es volumen mensual. Yo puedo hacer por día, por semana. Entonces, puedo hacer por hora, los volúmenes por hora. Y también puedo hacer los volúmenes menores a una hora. Esos volúmenes menores a una hora generalmente se llaman flujos o tasas de flujo. Así es la forma de empezar a aprender en la materia de tráfico, ¿no? Entonces, los volúmenes no es que uno dice hay un solo volumen, no, hay hartos volúmenes. Hay el volumen, vuelvo a repetir, volumen anual. Esos volúmenes anuales quiere decir, más o menos les doy la pauta. Yo empiezo en una vía que exista. Empiezo a contar el primer día de enero
las 24 horas hasta el 31 de diciembre. Cuento toda la cantidad de vehículos, ese es un volumen anual que se usa. Bueno, estoy admitiendo todavía un poquito más del tiempo, pero no importa. O sea, porque como hemos cambiado de link, ahora sí tengo que admitir y ahora ya sé cuántos hay. 73. Bueno, entonces les decía, el volumen anual, eso que empezamos a contar, si existe vía, ¿no? Porque a ver, si no existe vía, ¿qué cosas vas a contar? Llamas, otros animales o cosas, no. Cuando existen vehículos, un camino, entonces lo que quiero saber cuál es el volumen anual. Entonces tengo que empezar contando o haciendo aforos, se llama, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Esa cantidad total es un volumen anual. ¿Para qué sirve? O sea, dentro de la materia de ingeniería de tráfico se ve que sirve para hacer cálculo de índices de accidentabilidad, por ejemplo. Para eso sirve, para hacer cálculo de índices de accidentabilidad. ¿Ya? Entonces, tenemos hartos volúmenes, les decía, ¿no? Y en un rato vamos a comentar sobre esos volúmenes, ¿ya? A ver, terminaré de admitir porque después entramos a las diapositivas y ya nos olvidamos, ya no voy a admitir, ¿ya? Esperaremos un poquito más. Entonces, a ver, comentaré más todavía de los volúmenes. He dicho que hay un volumen anual. Ahí está. ¿Cómo se saca? Les he dicho desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Cuento todos esos vehículos, puede ser 10 millones. En base a ese número se puede calcular índices de accidentabilidad. Para eso sirve. Sirve para otros problemas más para solucionar, pero digamos, ahí quedaré. No necesitamos entrar a detalle. Después tenemos el volumen que es importante de una semana. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es un tránsito de una semana. Volumen he dicho que es sinónimo de tránsito, ¿no ve? Tránsito de una semana, es lo mismo que tránsito de una semana, quiere decir que empiezo a hacer el conteo de una vía que existe el lunes, termino el domingo. Eso es una semana, 7 días. No tiene la semana 5 días, 7 días. ¿Y cada día cuántas horas tiene? 24 horas tiene cada día. Entonces, bueno, 78 ahí ahorita ya. Entonces, o sea, cada día es 24 horas. Entonces, ese es tránsito de una semana. Para hacer las evaluaciones de si las vías son muy importantes, hay vías que tienen menos importancia, y se llama tránsito ligero, o sea, vías con tránsito liviano, digamos, o ligero. Hay otros, se pueden definir vías con tránsito medio y otras con tránsito pesado. ¿Cuál de los volúmenes es el que te hace diferenciar eso? Tránsito liviano, tránsito medio, tránsito pesado. No es el volumen anual. Tampoco es el volumen de una semana, sino es el volumen diario. O sea, en base al volumen diario es que se puede decir cuál es la vía, si es de tránsito liviano o medio, ¿ya? O sea, vuelvo a repetir, a ver si después me dicen si están entendiéndome. Ahora sí están queriendo entrar, pero como es el primer día estoy aceptando. Ya va a ser las 7, pero no importa. A ver, por decir algo, a ver, la Blanco Galindo, en las diferentes secciones, o sea, puede ser en la Perú, podría ser en la Juan Pablo II, podría ser en la Tranca o en el peaje, bueno, y así. Voy a decir que en cualquiera de esas secciones, ¿cuánto creen que es el tránsito diario? O sea, el tránsito diario consiste en, bueno, están todos en siestas ahorita, están entrando hartos. El tránsito diario, cuando quiero calcular ese tránsito diario, tengo que hacer en ambos sentidos.
no en un solo sentido. O sea, el tránsito diario es en ambos sentidos. ¿Cuánto creen que pasa por día? Aproximadamente. Pueden decirme 1000 vehículos en ambos sentidos, quiero decir, ¿no? O sea, los que van de Cochabamba a Quillacollo y los que vienen de Quillacollo a Cochabamba. ¿Cuánto creen que es ese volumen? A ver, ¿alguien me puede más o menos estimar o decirme un número para ir ajustando después? Más o menos. Yo tampoco sé exacto, pero tengo idea de los volúmenes. 2000 a 2500, ¿y qué? ¿Cuánto dice Waldo? 2000 a 2500. Ya, o sea, ¿cuánto? 2000 a 2500 vehículos por día en ambos sentidos. A ver, ya lo que estoy hablando hay que interpretar. Vehículos. Esos vehículos son mixtos, ¿ya? O sea, si profundizamos, a esos vehículos los llamamos mixtos, porque hay autos, hay camiones, hay buses, entonces se llaman vehículos mixtos. Por día y en ambos sentidos. O sea, ¿qué quiero decir? 2.500 pasan en 24 horas de Cochabamba hacia Quillacollo y de Quillacollo a Cochabamba, ¿cierto o no cierto? ¿Qué opinan? Inge, acabo de encontrar Juan Ernesto, discúlpame, habías levantado la mano y no me di cuenta. Dime. Acabo de encontrar un artículo de opinión y ¿Ya? indican de que el tráfico vehicular diario en la Blanco Galindo es de 42.000 vehículos diarios. Está muy bien, ese es el valor. Yo iba a decirles 35.000. O sea, el problema de ese artículo que tú dices, y te felicito por buscar, Juan Ernesto, el problema es saber en qué sección o en qué intersección se han hecho ese conteo o se ha estimado ese conteo. Ahí está la clave. Porque si está cerca a la Perú, a la avenida Perú, que es cerca a la ciudad, digamos, está a unos 600 metros más o menos del puente de Quillacollo, más o menos la Perú, o menos tal vez, ahí puede haber los 42.000, 45.000. Si te vas alejando, o sea, vas hasta digamos, a ver, hasta la tranca, o sea, en la tranca, en el peaje, yo pienso que ahí deben ser 35.000. O sea, va disminuyendo. Y a medida que te vas alejando de la ciudad, va reduciéndose, ¿ya? Pero muy bien, Juan Ernesto. ¿En qué periódico has visto eso? En un artículo del periódico Opinión de fecha 28 de mayo del 2014. El 2014. No, o sea, tendría que, no estaría, bueno, para esa fecha no creo que haya 45.000 que me has dicho más o menos, ¿no? Me has dicho 45, ¿no? 42.000. Ah, ya, 42.000. Demasiado, salvo. Bueno, habría que ver, pero bueno, más o menos es eso. O sea, 35.000 a 40.000, 42.000, bueno, por ahí. Pero el problema es saber en qué sector, en qué sección, porque va cambiando, va disminuyendo. Pero está muy bien, ese es el valor. O sea, ¿qué quiere decir? Que en 24 horas de Cochabamba a Quillacollo van más o menos 20.000. Y de Quillacollo a Cochabamba vuelven otros 20.000, más o menos, o sea, porque la proporción es 50-50, generalmente. Ahora no es pues una regla 50-50, puede ser un día 55, el otro 54 en el otro sentido. O sea, uno en un sentido, por ejemplo, Cochabamba, Quillacollo, que sea 55. En el otro sentido, bueno, esta vez voy a admitir más. En el otro sentido, que sea la otra mitad, más o menos casi es a mitades, ¿no? O sea, la repartición es 50-50, pero de ahí va cambiando, ¿no? Puede ser en un sentido 60 y en el otro sentido 40, puede ser 55, 45, ¿no? Para que dé la suma 100%. Pero está muy bien, pero no creo en esa época del 2014, o que me has dicho, que haya ese volumen. O sea, pero bueno, supongamos, ahorita yo considero que hay unos 40.000, o sea, ahorita recién. Bueno, ese es un volumen diario.
ese volumen diario, ¿qué sería? ¿Un tráfico liviano, medio o pesado? Entonces, de acuerdo a la clasificación por tipo de, o por volúmenes de tráfico, o sea, en función del TPDA se dice así, tránsito, promedio, diario, anual. Bueno, siguen entrando, fíjense cómo son 7:05 y siguen pidiendo entrar. Uber choque, dice aquí, ¿no? Bueno, vamos a admitir, hasta ahí, ya, ahí vamos a terminar. Como hoy día hemos cambiado el link, bueno, hasta ahí. Bueno. Entonces, ¿qué estábamos comentando? Que hay hartos volúmenes, ¿no ve? Hemos dicho, hay hartos volúmenes. Pero quiero clasificar las vías, a ver, piensen un poquito, quiero clasificar las vías en función de los volúmenes de tráfico. Entonces, para eso utilizamos por día, les decía. No uso el volumen del año, no uso el volumen del mes, no uso el volumen de, digamos, el anual, ¿no? O sea, no uso el horario tampoco, sino uso el diario. Ese es el parámetro que se considera para evaluar los diferentes tipos de volúmenes de tráfico en las carreteras. Entonces, si, por definición o por concepto de las bibliografías, dice, se considera tráfico liviano los que tienen el TPDA. ¿Qué es TPDA? Tránsito promedio diario en función del año. Eso vamos a ir aprendiendo después, ¿no? Cuando lleven tráfico. Eso es por día, pero lo importante es por día y es un promedio. Ese valor TPDA, si es menos de 500 vehículos por día en ambos sentidos, o sea, un camino en ambos sentidos, ya no voy a admitir, ya ahora ya está. Si es en ambos sentidos, quiere decir que es un tráfico liviano, ¿ya? Entonces, a ver, aprenderemos eso. Vamos a clasificar a las carreteras en función de los volúmenes de tráfico, ¿ya? Entonces, eso no tienen en su libro. Tampoco necesito yo tomarse en el examen esa pregunta, no necesito. Lo que necesito es que vayan un poquito captando y aprendiendo estos conceptos, ¿no? Entonces, las bibliografías nos recomiendan, nos dicen, vamos a clasificar en 3 tipos. El tránsito liviano, o sea, en otras palabras son volúmenes livianos, volúmenes medios y volúmenes pesados, ¿ya? Entonces, o tráfico pesado. Bueno, según las bibliografías dice, si el TPDA es menos de 500 vehículos por día en ambos sentidos, es tráfico liviano, ¿ya? Eso sí quisiera que aprendan, tráfico liviano. Si tenemos entre 500 y... Sigue insistiendo, fíjese, José Fernando Rodríguez dice, no le admitió porque ya son 7 y... ¿Qué hora es? 7:08 va a ser, para eso 7. Bueno, a ver, seguiremos porque a veces por eso no me gusta estar viendo si admito o no admito, si están fastidiando ahí. Y fastidian así después. A ver, 8:45 quieren entrar, 8 de la noche quieren entrar, ¿no? Para ver qué ha pasado con el docente, ¿no? Bueno, volviendo a lo nuestro, porque nos confunde a veces, pero también a veces prefiero que un poquito se despabilen, o sea, estén más tranquilos y me traten de entenderme, ¿ya? Es lo que quiero, que traten de aprender. Repito, se puede clasificar a las carreteras en función del volumen de tráfico, ¿ya? Eso les he dicho. En su libro no hay eso. A ver, ahorita veo, voy a buscar. Sí, no hay. Según su competencia, no hay. Según su volumen de tráfico. Entonces, éxito, vamos a aprender. ¿Cómo es la cosa? Las bibliografías recomiendan que si tengo menos de 500 vehículos por día, en ambos sentidos, el TPDA siempre generalmente se maneja en ambos sentidos. Por ejemplo, ahorita Juan Ernesto, cuando me dijo que hay
42.000 vehículos por día, es en ambos sentidos. O sea, no es en un solo sentido, es en ambos sentidos. Normalmente hablamos dentro de lo que es la lógica en ambos sentidos. No necesitamos decir en ambos sentidos, pero es en ambos sentidos. Pero a veces uno puede hacer problemas haciendo por sentido. Eso, ahí hay que aclarar. Cuando uno hace por sentido hay que decir el TPDA por sentido. Pero lo normal es considerar que estamos evaluando en ambos sentidos, en toda la sección transversal. Bueno, volvemos. Tráfico liviano, ¿cuándo se considera? Cuando tenemos un TPDA menor a 500 vehículos por día. A veces hay bibliografías que dicen menor a 200 vehículos día, ¿no? Pero bueno, los redondearemos, menor a 500. ¿Por qué quiero comentar de esta parte, por ejemplo? De menor a 500. Por ejemplo, si yo hago un cálculo de volúmenes en un caminito, un camino vecinal, y encuentro que para un periodo de diseño de 10 años, el TPDA del proyecto va a ser 100 vehículos por día, en ambos sentidos. En el futuro, de aquí a 10 años, va a haber recién 100 vehículos. Entonces, ese viene a ser un camino, digamos, de tráfico liviano, o sea, o ligero, también se llama ligero o liviano. No hay mucho vehículo. Para poder pavimentar, por ejemplo, un camino, por lo menos tiene que haber 200 vehículos por día, por lo menos. Si no hay 200 vehículos por día para proyectar, o sea, para el futuro, entonces no se justifica la pavimentación. Les estoy queriendo enseñar, nada más. O sea, menos de 200 no se justifica. Hasta tráfico liviano, hemos dicho, menor a 500. ¿Qué cosa? TPDA. ¿Qué es este TPDA? Tránsito promedio diario en función del año, menos de 500 vehículos mixtos por día. Este TPDA, tránsito promedio diario, dice. Eso es por día. En ambos sentidos. Eso es la unidad exacta. Entonces, si tenemos menos de 500 vehículos por día en una carretera, en un camino, eso es un tráfico liviano o ligero. Vamos al tráfico medio. Se considera tráfico medio cuando tenemos el TPDA mayor a 500 y menor a 2.000. Menor a 2.000 vehículos por día, ambos sentidos. O sea, menor a 2.000. Ese es el tráfico medio. Y tráfico pesado, no estoy hablando de que hay camiones, eso, sino en función de la cantidad de vehículos, nada más estamos clasificando. Entonces, dentro de la bibliografía se dice que es tráfico pesado cuando tenemos el TPDA, el tránsito promedio diario anual, mayor a 2.000 vehículos. Entonces, imagínense, la Blanco Galindo tiene 42.000 o en algún lugar tiene 30.000, así más o menos. Esa es una vía de tráfico pesado, pero no por decir, hay más camiones o algo. Hay camiones, pero no es tampoco tantos camiones, ¿no? Pero ya afecta esa cantidad de camiones. Yo, por ejemplo, no quisiera que vayan por la Blanco Galindo los camiones, porque eso afecta a la ciudad de Cochabamba. Si quisiéramos progresar, esos camiones tendrían que estar ya fuera del área urbana y de las avenidas que están rodeando la ciudad. No deberían estar, deberían tener ya sus carreteras de variantes o alargamientos, se llaman, para que estén bordeando la ciudad de Cochabamba, ¿no? Eso es progresar, ¿no? O sea, la ciudad de Cochabamba, en ese sentido, yo quisiera que vaya progresando, ¿ya? Entonces, ¿cómo estamos clasificando a las vías en función del volumen? En base al diario. Y aquí puedo enseñarles una cosa más. Cuando queremos diseñar una carretera, o sea, ya como ingenieros, ya sabiendo harto, yo calculo en base a los volúmenes horarios ya también. En base al volumen horario se define cuántos carriles voy a colocar en la carretera. O sea, con cuántos carriles voy a construir una carretera en función de ver que no esté congestionado, ¿no? O sea, digamos, hace un rato yo preguntaba ¿para qué sirve la materia de tráfico?
Y me contestó Lacey, me dijo, sirve para que sea funcional las vías. Entonces, si yo quiero que sea funcional las vías, entonces eso significa que no tiene que estar congestionado. Entonces, en ingeniería de tráfico se hace unas evaluaciones de los volúmenes, pero es el horario. Y en función del volumen horario se diseña la carretera, o sea, en base al volumen horario. ¿Y cómo es eso? Se define cuántos carriles son necesarios para que no esté congestionado. O sea, cuando hay poco vehículo no hay problema, ¿no? Uno hasta a ojo puede decir un carril de ida y un carril de vuelta y listo, ya está solucionado. Pero cuando ya hay harto volumen, necesitamos más carriles. Y más o menos se pueden dar cuenta. Imagínense, la Blanco Galindo tiene 35,000 o 40,000, digamos, vehículos por día y está ahorita queriendo entrar a un nivel C o D más o menos. Cuando digo niveles de servicio, significa qué grado de confort de esa vía quiero que tenga. Entonces, ahorita, como hay una vía que existe, que es la Blanco Galindo, entonces, evaluando como análisis operacional, porque la vía existe, está en un nivel de servicio C más o menos, o a D debe estar, ¿no? Está queriendo congestionarse, porque cuando se llega a lo máximo, cuando está en el nivel E. El nivel de servicio quiere decir grado de confort, o sea, cuán confortable. El mejor sería el A, cuando no hay casi vehículos. Ese es el nivel de servicio más confortable, cuando no hay casi vehículos. Uno diseña, por ejemplo, las carreteras, ya esto es más a detalle, cuando quiero hacer para un nivel C o D, nivel de servicio C o D. ¿En base a qué volúmenes voy a diseñar? Volúmenes horarios. ¿De dónde se parte el horario? Del diario. Del diario se encuentra el horario y así se resuelve. O sea, los volúmenes horarios sirven para caracterizar o sea, para definir las características de las carreteras, los horarios. O sea, con eso diseñamos. Pero ustedes, por ejemplo, cuando estamos viendo, aquí hay uno que quiere entrar y son 7:20. No lo admito. A veces cuando así empiezo a cambiar de término, estoy hablando de otra cosa, ya me quiero olvidar. Bueno, entonces, a ver, quiero que hagamos un resumen, si me han aprendido. Quiero clasificar las carreteras en función de los volúmenes de tráfico. Entonces, alguien, a ver, que me diga, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace la clasificación? Así sencillo de lo que he hablado. A ver, ¿quién se anima? Ingeniero. ¿Ya? Imelda, dime. Se lo realiza de acuerdo al tránsito promedio diario anual. Muy bien. Esta se divide en 3. Si el TPDA es menor a 500, vehículos mixtos en ambos sentidos, Diarios, sí, ¿no? Está bien. es un tráfico medio. Si el TPDA es mayor a 2,000 vehículos diarios mixtos en ambos sentidos, es un tráfico pesado. Muy Tráfico bien. medio. No, a ver, no, está muy bien, un puntito. O sea, vamos a aclarar. Está pero muy bien, Imelda. Lo que has querido decir, has dicho bien. Hay Daisy después. Espérame un ratito. Voy a repasar. O sea, menos de 500 vehículos, tráfico liviano o ligero. Entre 500 y 2,000, tráfico medio. Y más de 2,000, tráfico pesado. Dime, Daisy. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Complementando lo de mi compañera, para escoger los números de carriles, se debe considerar los volúmenes horarios. Muy bien, muy bien. Oye, se ve que me están atendiendo. Eso sí me gusta. Y bueno, ustedes dos están participando bastante. Ya tiene otro puntito más, ya tienes 4. Muy bien, Daisy. ¿Ya? Está correcto. Lo que quiero es que todos se empiecen a captar y no se olviden nunca, ¿no? Eso no tienen en el libro. Por ejemplo, yo podía, aquí al libro se podía aumentar eso, pero como solamente estamos queriendo aprender
la clasificación de las carreteras así general, porque no estamos viendo tráfico, nada de eso, entonces ahí han simplificado, ¿no? Es lo que ocurre. Para terminar esta parte, ¿cuántos vehículos creen que hay en la Villazón, en la avenida Villazón, que es la otra que tiene harto volumen de tráfico? ¿Cuánto creen? 50,000 por día. ¿Cuánto es por día? Eso es el volumen que estamos queriendo. No el anual, no el mensual, ni el de la semana, sino estamos queriendo ver cuál sería el volumen de un día. Ese es el parámetro, el del día es el parámetro para poder decir esta vía es más importante, esta otra es menos importante en función del volumen diario, ¿ya? Entonces, ¿cuánto creen que hay en la avenida Villazón? No, tampoco no voy a decir al empezar Sacaba ni digamos en Cochabamba, ya por ahí en términos que esté en el kilómetro 5, digamos, o en el kilómetro 4, 6. ¿Cuánto creen que hay? Fíjense, me ha dicho Juan Ernesto que había en la Blanco Galindo 42,000, ¿no? Pero lo único que no me gustó era que era el año 2014, cosa que no está muy bien eso, ¿no? Pero bueno, no importa, es un valor grande que hay, ¿no? Ahorita debe haber unos 38,000, 40,000 recién, ya, listo. Pero ahora, en la Villazón, Eliodoro Villazón se llama, ¿no ven? ¿Quién era Eliodoro Villazón? Fue un presidente de Bolivia, Eliodoro Villazón. E incluso yo les puedo contar, yo tengo algunas sillas del Eliodoro Villazón en cuero repujado. Y he conocido una imagen que él ha hecho traer desde París y es la Santísima Trinidad y está en el templo de San Ildefonso de Quillacollo. Yo conozco esa historia porque mi papá quiso comprar esa imagen. No se llama comprar, ¿no? No sé cómo se dice. No, tiene una palabra para no decir comprar las imágenes. Pero ahí el templo de San Ildefonso en Quillacollo, de los parientes de Villazón compraron eso en $8,000 más o menos, hace años. Cuando vayan al templo de San Ildefonso, ahí van a ver una imagen de la Santísima Trinidad, que es bonita, y ese es de París. Bueno, ¿cuántos vehículos, Juan Ernesto, que has estado averiguando ahí en los periódicos, en la avenida Villazón, cuánto creen? O así a ojo, a ver, ya saben, ya tienen idea. ¿Cuántos? Sí, pues eso, más o menos, Waldo. Yo creo que está por los 25 a 30,000, más o menos 26. Bueno, no sabemos ni en qué sección, ¿no? En qué sector, pero esa es la cantidad, es harto, 30,000. ¿Y qué notan? Si, digamos, está alrededor de 28,000, 30,000 vehículos, no estoy diciendo en qué sección, ¿no ve? O sea, estoy estimando así en general que esté por los 28, 30,000. ¿Qué notan de esta avenida? ¿Qué está ocurriendo? Se está congestionando ya más rápido esa se está congestionando más rápido que la Blanco Galindo. ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? Tal vez porque es directamente la carretera que va hacia Santa Cruz. Uno podría ser, pero la otra, la Paz también. ¿Por qué? Solo tiene 2 carriles. Eso. Esa es la principal razón, Iván. Muy bien. O sea, la principal razón es porque hacia Sacaba, esa Villazón tiene 2 nada más, no tiene 3. Entonces ya está queriendo congestionarse. Y en algunos lugares está congestionado. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Ves? Uno se da cuenta, sí. ¿Ya? Pero hemos estado manejando el diario. Para diseñar carreteras se diseña con el volumen horario, ¿ya? Pero solamente para que ustedes tengan en la mente. Así se diseña con el horario. Bueno, seguiremos, a ver, porque me he quedado mucho tiempo en eso, pero bueno, si ustedes van aprendiendo, yo contento, no hay problema. Bueno, vamos a continuar con nuestro
nuestras diapositivas. A ver, ¿dónde estábamos? Estábamos por aquí. Vamos a aumentarle un poquito. Sí. Vamos a ocultar esto. ¿Sabes? Ya. Más tamaño mayor, ¿no? Para que... Esto hemos visto ayer. Carreteras en terreno montañoso, es bueno esto por si acaso, no es que esto no sirve de nada, no sirve para tener idea. Carreteras en terreno plano, más o menos, aquí dice la pendiente longitudinal, deberían ser menores al 3%. Entonces, cuando la pendiente del camino, o sea, longitudinal, en el eje del camino es menos del 3%, se considera que esa carretera está en terreno plano. Eso, o llano también se dice, en vez de plano, llano. Cuando estamos viendo carreteras ondulado, digamos, tenemos las pendientes longitudinales, o sea, en una rasante, si quieren ya es más a detalle eso, rasante, la pendiente longitudinal, dice, estaría entre 3 y el 6%. Entonces, si nosotros tenemos una pendiente longitudinal de una carretera entre el 3 y el 6%, podríamos decir que estamos en un terreno ondulado. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Pues estoy sacando las partes más importantes de esta clasificación dependiendo del tipo de terreno. La tercera, carreteras en terreno montañoso. ¿Cuándo se consideran que están en terreno montañoso? Aquí dice, sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre el 6 y el 8%. Ya 8% o 9%, podríamos decir, es un terreno montañoso. Y bueno, pues aquí dice la última, carreteras en terreno escarpado, que es el último tipo de clasificación de terreno escarpado. Eso nos dice que la pendiente tiene que estar mayores al 8%, 9, 10, 11, 12, ese es un camino en terreno escarpado. ¿Ya? Eso es lo que está indicándonos. Bueno, ahí quedamos en la clase de anoche. Y yo les decía, vayan viendo su libro para ir aprendiendo más. Y esta figura a mí me gusta bastante, me gusta porque te da ideas de cómo son los caminos dependiendo el tipo de terreno. Entonces, aquí, empecemos por el plano. Cuando nosotros estamos en un terreno plano, generalmente la sección transversal de una carretera tiene esta conformación, o sea, el terreno natural está abajo, este es el terreno natural, el terreno de aquí, este es el terreno, digamos, ¿no? Y esta es la banca y estos son los taludes de terraplén de un camino. Entonces, por aquí está un vehículo está yendo en este sentido y otro vehículo está yendo en el otro sentido. Esta es más o menos una figura de un camino, ¿no? Entonces, cuando estamos en terreno plano, generalmente, no quiere decir que siempre, generalmente es en terraplén. Ahora, podemos ir a Chimoré, podemos ir a Ibigarzam, a todos esos lugares que son terrenos planos en el Chaparé. Y si ustedes ven los caminos, por ejemplo, yo hice bastante ahí el Senda F, Senda E, no sé si conocen, pero son con letras. Se llama Senda A, Senda B, así. Entonces, la mayoría de esos caminos, en la parte de Chimoré, les estoy diciendo, son de esta conformación. ¿Por qué? Porque es terreno plano. Entonces, generalmente se lo levanta un poquito, o sea, 1 metro, 1,50 para estabilizar esta plataforma.
para que si yo lo dejo a este nivel del perfil del terreno, el agua va a venir por un lado y va a ir dañando tu carretera. Entonces se lo levante un poquito para darle una seguridad en la duración de la vía y que esté funcional, ¿no? Entonces se aumenta un poco. No aquí no quiere decir que yo voy a aumentar como terraplén o relleno. Esto es un relleno. Voy a aumentar, digamos, 5 metros de altura. Eso se puede hacer terraplenes con 5 metros de altura, pero son situaciones especiales. Normalmente esto sería 60 centímetros, 1 metro, 1,20 de altura de terraplén. Entonces, ¿qué estoy queriendo que se ubiquen? Que cuando tenemos diferentes tipos de terreno, porque aquí dice escarpado, aquí dice montañoso, aquí dice ondulado y aquí dice plano. Entonces, cuando los terrenos son planos, en general, los caminos son en terraplén. O sea, hay que traer material y rellenar encima del terreno natural. Esta rayita que ven aquí, este es el terreno natural de ese lugar, digamos. Y encima de eso, porque no lo voy a dejar a este nivel, lo voy a subir un poco, les he dicho, por darle seguridad, funcionalidad y duración al camino. Entonces se terraplena en terrenos planos. Después vamos subiendo así, ¿no? Este otro tipo de terreno ya empieza a aumentar la pendiente un poquito. Entonces es ondulado. Corte a este lado, normalmente corte, y a este otro lado relleno, terraplén. O sea, esta es la plataforma del camino, ¿no? Esto es el terreno natural y quiero armar un camino. Entonces, esta es la configuración de un caminito, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Talud. ¿De qué? De corte. Este de aquí, la manito del mouse está indicando, ese es un talud. ¿Pero de qué? De terraplén. Esta parte es terraplén y esto es corte. Está sacando material del terreno natural. Aquí está cortando. Entonces, en terrenos ondulados, generalmente tenemos una sección mixta. Esta es una sección mixta. ¿Qué quiere decir? Que hay corte y hay terraplén, ¿no? Entonces, eso es en terrenos ondulados. Si vamos a un terreno más montañoso, aquí está montañoso, sigue aumentando la pendiente. En este terreno montañoso, generalmente es puro corte. La forma del camino, aquí está el talud de corte y a este otro lado el talud de corte. Entonces, todo esto hay que sacar para que esté el camino, ¿no ve? Entonces, este es el terreno montañoso. Si aquí ven, dice perfil transversal del terreno natural. Esta línea que estamos viendo aquí es el perfil transversal del terreno natural. O también puedo decir, en vez de decir terreno natural, de la subrasante. O sea, esto se denomina también terreno natural o subrasante, ¿ya? Bueno, entonces, terreno montañoso es puro corte en general, ¿ya? No es, puede haber en este terreno montañoso lugares planos, podría haber, pero en general es mayores pendientes y tenemos que ir cortando para ir construyendo el camino. Por eso está dando esta explicación que es muy linda y muy bonita para entender mejor. De ahí pasamos al terreno escarpado, que es el que tiene farellones, tiene precipicios, es más complicado. Y la solución en estos terrenos escarpados, o sea, una solución buena para hacer una carretera, podríamos manejar dos opciones. Una, hacer un túnel, ¿no? Entonces, para hacer un túnel hay que sacar todo el material de acá y ahí se abre. Generalmente este túnel no se puede hacer por aquí arribita, o sea, cuando el encape, o sea, esto es la clave del túnel, ¿no? La parte superior se llama clave. Si esto lo pongo por aquí, que haya 20 metros de altura hasta la clave, digamos, esto lo estoy moviendo a este lugar, no es adecuado. Para hacer un túnel tiene que estar a mayor profundidad y se reparte ahí mejor las tensiones. Entonces, no es que el túnel tiene que estar por aquí arriba, tiene que estar por abajo y para que se reparta tensiones y sea
más garantizado. En cambio, si esto lo pongo por aquí, todo el peso del suelo viene a la clave y eso afecta mucho. O sea, hay que cubrir con ademes para que no se hunda, hay que hacer con hormigón lanzado y a veces depende del material de roca que hay en esos lugares, se hace con pernos de anclaje más, ¿no? Bueno, esas son las formas de hacer que funcione bien un túnel, ¿ya? Y la otra opción, en terreno escarpado, si no haces túnel, generalmente haces un corte en la parte superior. Este es un cortecito, sacar todo y aquí va a ser la carretera. Por ejemplo, cuando yo estaba viendo en la avenida Guayacán, ¿no ve que hay un túnel, ¿no ve? Ese sector yo lo definí a nivel de prediseño, que sea un túnel, porque había un encape de unos, si mal no recuerdo, unos 70 metros, sí, 70 metros, 60 metros de altura. Era una opción. Y la longitud del túnel era de 500 metros, entonces no es muy largo. Y la otra opción era hacer esto, en la parte superior del cerro, o claro, cerro Guayacán, eso no es una cordillera, era el cerro Guayacán, hacer un corte aquí, un corte, hacer cortar y habilitar el camino. Lo que pasa es un poquito más pobre, ¿no? O sea, hacer un corte. Porque yo ya hice el corte de la 6 de agosto. Eso también yo hice hace años, de la 6 de agosto. No sé si para Avenida 6 de agosto y sale a la Laguna Alalay, ¿no ve que hay un corte? Ese es un corte. Esto es más o menos esto se hizo secar. Pero era otra configuración, ¿no? Había un cerro San Miguel y al otro lado Cerro Verde, Cerro San Miguel y Cerro Verde. Entonces se cortó la parte del medio, el Abra se llama esos lugares de empalme, y ahí es que se hizo la avenida 6 de agosto para que salga a Laguna Alalay, ¿no? Ahí se hizo un corte. Y en este otro, que es en la Guayacán, que es una avenida detrás de la feria exposición de Cochabamba, en la zona sur, ahí podía haber hecho esto, pero resolví no hacer corte. Para mí es una solución más pobre, entonces resolví hacer el túnel. Eso a nivel de factibilidad, o sea, para justificar que sí se podía hacer ese túnel, ¿no? Económicamente era factible y se ha hecho. A diseño final lo hizo el ingeniero Gabriel Rodríguez, ¿no? Bueno, que lo conoce. Entonces, ahí está, una explicación de cómo en función del tipo de terreno se puede tener la conformación de los caminos, de las vías, ¿no? Entonces, han visto, en un terreno montañoso generalmente hay que hacer corte, sacar material. En un terreno ondulado se saca corte y se terraplena. O sea, es una sección mixta. Esto se llama sección mixta, cuando hay terraplén y hay corte. En los terrenos planos, esto es lo que ocurre. Esto es lo que pasa. Ya les he dicho, hace años hice senda F, senda B, no sé cuáles sendas más, en Chimoré. Y todos esos caminos son en terraplén, en general, porque es terreno plano. Entonces, ahí más o menos esa es la conformación que uno o sea, ya con la experiencia te das cuenta que este esquema es muy bueno para entender, ¿no? O sea, si estoy en un terreno ondulado, tenemos generalmente corte y terraplén. Pues hay que tratar, por ejemplo, de equilibrar tanto el corte como el terraplén, que los volúmenes se distribuyan más o menos, ¿no? O sea, que no sea mucho, para que sea más económico. O sea, pero a veces no ocurre así. Por ejemplo, en este caso, plano. Relleno, hay harto. Corte, muy poquito. Entonces, más vamos a gastar en hacer terraplenes, ¿no?
Eso. En este otro montañoso vamos a gastar harto en el movimiento de tierras haciendo excavación, harta excavación. ¿No? Y en este escarpado, más o menos el concepto es, si tenemos harto tráfico, ¿no? Si no tuviéramos tráfico, o sea, hay poco volumen, tráfico he dicho sinónimo de volumen, ¿no? Si hay poco volumen de tráfico, no se justifica hacer un túnel. O sea, es caro. Entonces se hace por economía. O sea, un corte en la parte superior para que por ahí sube los vehículos y cruzan la parte del cerro de la cumbre, de la parte alta, y pasen al otro lado. Eso es otro tipo de solución. ¿Ya? ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta, me dicen. Vamos. Tenemos otra clasificación de las carreteras, según su competencia, ¿no? O sea, la primera que vimos, si ustedes se recuerdan, para no perdernos, a ver, según su función, decíamos las carreteras primarias, las carreteras secundarias y las carreteras terciarias. Después, ya no según su función, vamos a hacer según el tipo de terreno. Entonces, según el tipo de terreno, hemos visto ahí que tenemos plano, ondulado, montañoso y escarpado. La tercera viene a ser, bueno, vamos a pasar rápido, según su competencia. Aquí está, según su competencia. Las carreteras se clasifican según se encuentren a cargo de una determinada administración. Entonces, más o menos en Bolivia ocurre igual, carreteras nacionales. O sea, nosotros dentro de las redes decimos de la red fundamental, ¿no? Las carreteras fundamentales, que son las que conectan capitales de departamento. Esas son las carreteras fundamentales, de la red fundamental. Generalmente tiene un solo dígito. Esos están codificados con un solo dígito, o sea, 1, 2, 3, así son las carreteras principales. Pero después ha ido aumentando y ha ido con 2 dígitos las carreteras nacionales o las principales. Son aquellas que están ya sea directamente bajo la administración de Invías, esto es de Colombia. En nuestro medio sería bajo la administración de la Administradora Boliviana de Carreteras. Esa es la que administra las carreteras principales, que son las nacionales. O en nuestro país no hay concesionadas, o sea, no se da a empresas que son unas empresas constructoras que construyen estas carreteras y cobran peaje durante 50 años para recuperar todo lo que han gastado. Eso es como un negocio, ¿no? O sea, construyes y después empiezas a cobrar. Pero eso te aprueba el Estado, ¿no? O sea, te dice, bueno, vamos a hacer de esta forma, ¿no? Entonces, esas son las carreteras nacionales. Después tenemos las carreteras departamentales. Esto es según su competencia, quién administra las carreteras. Entonces, las carreteras nacionales, las principales, administra el Estado, ¿no? La Administradora Boliviana de Carreteras, que es la institución. Y si quieres más amplio, es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, porque dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes está la ABC. Tenemos, según su competencia, la segunda, que serían carreteras departamentales. Son aquellas de propiedad de los departamentos. Forman la red secundaria de carreteras. O sea, la red fundamental es esta, la red secundaria es esta, las carreteras departamentales. Se administra el gobierno departamental, las gobernaciones, ¿no? Tenemos las carreteras departamentales. Y después tenemos, según su competencia, la tercera sería carreteras veredales, que en Colombia mucho utilizan los de las veredas, que en nuestro caso serían provinciales, o caminos vecinales, ¿no? Son aquellas a cargo, por ejemplo, en nuestro país no está el Instituto Nacional de Vías, no, sino los municipios. Los municipios o los gobiernos municipales de las provincias son los que manejan la red terciaria, o sea, ellos administran los caminos vecinales.
sea, todo lo que está, por ejemplo, por Vacas, aquí en Cochabamba, los caminos en Vacas, ahí administra el municipio de Vacas, o sea, ellos son los que tienen que hacer mantenimiento, etc. ¿No? Entonces, según su competencia, qué administración maneja, las vías importantes, o sea, las nacionales, que son las que conectan, vuelvo a repetir, capitales de departamentos, o si no, capitales de departamentos conectados con países vecinos. Esas vías son de importancia, porque vinculan con otros países. Entonces, esas son las carreteras de la red fundamental, se dice en Bolivia. Estas carreteras departamentales están en la red secundaria. Aquí dice, forman la red secundaria de carreteras. Y la última, carreteras vecinales, ¿no? O sea, caminos vecinales. Para diferenciar, ¿no? Las carreteras son las que tienen más tráfico, es lo que yo manejo. Y los caminitos, o sea, son los que tienen menos volumen de tráfico. ¿Quién administra los caminos vecinales? Los gobiernos municipales, no los gobiernos departamentales, los municipales, los municipios, ¿no? Eso. Y por último, tenemos unas carreteras distritales y municipales. O sea, esto es un caso medio especial en el sentido de que hay a veces vías urbanas y también suburbanas y rurales a cargo del distrito o del municipio. Esta es otra clasificación, que normalmente esta no usamos nosotros, usamos estos tres. Las nacionales, las departamentales y las vecinales, ¿no? Por último, estamos queriendo clasificar las carreteras según sus características. Esto sí tiene importancia, según sus características, ¿ya? Entonces, la primera carretera que según sus características de las vías son la más importante, la de las carreteras, ¿cuál sería? O sea, porque carreteras son para todo, esta autopista es una carretera. O sea, si ustedes ven el manual de carreteras de la ABC, dice carreteras, ¿cómo se clasifican las carreteras? En autopistas, en carreteras multicarriles, en carreteras de 2 carriles. ¿Sí? Entonces, las autopistas son las carreteras de mejor, o sea, las mejores vías, que tienen control total de acceso. Por definición es eso. Y aquí va a estar, seguro. Son vías de calzadas separadas. Eso también es importante. Para que se considere autopista, las calzadas tienen que estar separadas. O sea, ¿qué quiere decir? Con una jardinera central tiene que haber, o sea, un separador central. Cada una con 2 o más carriles. Para que sea autopista tiene que haber 2 o más carriles. Eso es importante. Y con control total de acceso, lo que les decía. O sea, no puedes cruzar ahí a nivel a una autopista. Estás, por ejemplo, en una autopista y aquí una carretera y quieres pasar a nivel. No. Tiene que ser para cruzar elevado o a desnivel la otra vía. O sea, no pueden ser, por eso dice con control total de accesos, no pueden cruzarse así. Las entradas y salidas de las autopistas se realizan únicamente a través de intersecciones a desnivel, comúnmente llamadas distribuidores o intercambiadores. O sea, para poder salir de la autopista, generalmente dice generalmente, ¿no? O sea, se puede hacer a través de distribuidores o intercambiadores, que es lo mismo, distribuidores o intercambiadores, ¿ya? Esas son las autopistas. Otro tipo de carretera son las carreteras multicarriles, las carreteras de múltiples carriles, también carreteras multicarriles, o en nuestro medio se dice las doble vías, ¿no? Es lo que actualmente están construyendo en el país, casi las doble vías. ¿Son carreteras divididas o no? O sea, pueden ser divididas con jardinera central y también pueden estar sin división. ¿Y cómo se controla cuando son sin división? Tiene que haber una marca en el pavimento.
tiene que haber una marca, doble marca de amarillo, continuo. Eso es para que no pase al carril de sentido contrario. Entonces, las carreteras multicarriles pueden ser divididas, o sea, con jardinera central o sin dividir, ¿ya? Tienen que tener carreteras multicarriles también 2 o más carriles por sentido. No puede ser que tenga un carril de ida y un carril de vuelta y se denomine carreteras multicarriles. No, tiene que haber 2 o más carriles por sentido. Y con control parcial de accesos, o sea, estas carreteras multicarriles tienen control parcial, no es control total como las autopistas. Estas autopistas tienen más velocidad, por ejemplo. La mínima dentro de las características geométricas de las vías está en los 80 kilómetros por hora y 120 más o menos las velocidades de proyecto de autopistas. En cambio, carreteras multicarriles puede bajar un poco, puede estar entre 50 a 80 más o menos. No hasta 120. Las multicarriles es de inferior calidad que las autopistas. Las mejores son las autopistas, ¿no? Esta es la segunda, las doble vías. Las entradas y salidas de estas carreteras multicarriles se realizan a través de intersecciones que pueden ser a desnivel o a nivel. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos la última que han hecho en Cochabamba, la carretera a la Angostura. Esa carretera es una multicarril o doble vía. ¿Y cómo son sus entradas y salidas? A nivel. O sea, hay rotondas. De ahí va encauzando para que salga a un lado o al otro, ¿no? Es a nivel. Pero, bueno, tal vez haya en algún lugar a desnivel, pero no. Todos están a nivel, de lo que yo me acuerdo. Esas son las carreteras multicarriles. Vuelvo a repetir. Pueden ser divididas, o sea, puede tener una jardinera central, eso quiere decir que son divididas. O no tengo jardinera, entonces hay que poner una marca en el pavimento para que se entienda que no puedes ir al otro sentido, porque si vas al otro sentido te vas a accidentar, ¿no? O sea, va a venir otro vehículo en el sentido contrario y te accidentes. Entonces, es un poco más peligroso, o sea, es más peligrosa si no está dividida, pero sí se puede hacer no dividida. Tiene que haber 2 o más carriles para que se considere carretera multicarril. No puede haber uno nomás. Un carril de ida y otro carril de vuelta. No es una carretera multicarril. Tiene que ser mínimo 2 o más carriles por sentido. Fíjense, que está manejando la palabra sentido. O sea, hace un rato cuando hablábamos de la Blanco Galindo decíamos, va a Cochabamba, Quillacollo, es un sentido. Quillacollo, Cochabamba, es el otro sentido, ¿no? Y con control parcial de acceso. O sea, no es un control total de acceso, o sea, que las autopistas es más exigente porque tienen mayores velocidades, ¿no? De proyecto. La otra, carreteras de 2 carriles, es la que vamos a diseñar nosotros. O sea, nuestro proyecto va a consistir en hacer una carretera de 2 carriles, que es la más fácil de realizar. Después ya empiezas uno a hacer, cuando ya uno gana experiencia con 2 carriles, puedes ya pasar a multicarriles y así. Constan de una sola calzada. De 2 carriles, ¿no? La calzada tiene 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta. Uno para cada sentido de circulación, ¿no? Que está aclarando. Con intersecciones a nivel, las carreteras hacemos intersecciones a nivel, o sea, de acceso directo desde sus márgenes, para poder cruzar, para poder salir. No hacemos con pasos elevados o pasos a desnivel, ¿no? Son a nivel, intersecciones a nivel, o sea, para cruzar, ¿ya? Bueno, entraríamos a rutas y líneas dependientes. Entonces hemos estado viendo que tenemos el estudio de factibilidad y diseños finales. Hemos visto ya en la anterior clase TESA, EI, ¿no? Y veríamos esto, o si no, lo dejamos para la próxima clase, para que no se me cansen mucho. Entonces, esto se los he pasado, no, voy a fijarme más bien ahorita, voy a entrar al Classroom y voy a ver si les he pasado esta diapositiva. Más bien se los voy a pasar para que estén
leyendo, y si no, ustedes pueden estar viendo el siguiente capítulo de su libro, que es el 2, rutas y líneas de pendiente. Entonces, vayan viendo eso y el día miércoles vamos a ver esta parte, ¿ya? Vamos a ver cómo se determina la línea de pendiente. Esto se los voy a pasar ahora, y mañana, el miércoles vamos a ver cómo se empieza a hacer el diseño de estas líneas de pendiente, ¿ya? Y de explicación, para que no se me cansen más que todo. ¿Listo? No sé si me han entendido, ha estado bien la clase, han aprendido, es lo principal, es que aprendan. 84 alumnos están entusiastas. Entonces, mañana no se olviden de estar con los auxiliares. No sé, les dije al empezar la clase que un auxiliar me dijo, tengo 48 parece, y tenía que tener 55. Y me dijo, por favor, dígales que ya tienen que estar y no a último momento presentándose. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, nos vemos. Chao. Que estudien este fin de semana leyendo un poco el libro, ¿ya? O en las noches lean, es bueno. ¿O alguna cosa quieren que les aclare? A ver, díganme. Vuelvo a repetir, hoy día he aceptado hasta las 7:10 de la noche, o sea, queda 18, 19 y 5, 19:10, casi he aceptado a ustedes. Desde la próxima va a ser hasta -10 o -5.